Egipto. Veo cosas maravillosas. Uno de los episodios más grandes y legendarios de la historia de la arqueología empezó cuando el arqueólogo Howard Carter, el 26 de noviembre de 1922, se volvió hacia su mecenas, Lord Carnarvon. Este le había preguntado qué podía ver a través de un pequeño agujero en la tumba que acababan de descubrir, aquí en el Valle de los Reyes. ¿Ves algo?, preguntó Carnarvon impaciente. Sí, le contestó Carter. Veo cosas maravillosas. Estas 3 palabras son suficientes para resumir el romanticismo y la excitación contenidos en la caza del tesoro más fructífera de todos los tiempos. La búsqueda de una tumba perdida de la realeza egipcia que tuvo ocupados a Carter y a Carnarvon durante 5 largos años y que, por poco, no se abandonó en el último momento. Carter escribió: «Ha sido un día irrepetible, la experiencia más fascinante que he vivido jamás. Objetos fascinantes para un día fascinante». La verdad es que, como muchas de las anécdotas más conocidas que se asocian con el descubrimiento de esta tumba, la de los objetos fascinantes no transcurrió exactamente así. Surgió un año después, con la versión oficial de los hechos. Lord Carnarvon decía recordar a Carter exclamando: «Aquí dentro hay objetos maravillosos», mientras que el mismo Carter ese día escribía en su diario: «Sí, es fascinante». En cualquier caso, dijera lo que dijera, Carter se puso de inmediato a ensanchar el pequeño agujero de la entrada sellada. Después, acompañado por Lord Carnarvon, Lady Evelyn Herbert, hija de Carnarvon, y Arthur Callender, ingeniero y viejo amigo de Carter, descendió a la antecámara de la tumba. Uno a uno se escurrieron por el agujero de la entrada, y la visión con que se encontraron en el interior les dejó sin aliento. Criaturas inquietantes. Resultaba difícil dejar de observarlas. Sus cuerpos brillantes y dorados que nuestra linterna robaba a la oscuridad. Sus cabezas proyectando en la pared sombras grotescas y distorsionadas. Era algo aterrador. Más hacia la derecha, 2 estatuas con las vestimentas doradas nos llamaron la atención. Eran 2 figuras del rey de tamaño natural y pintadas de negro, una frente a otra y armadas como 2 centinelas. Nunca se había encontrado en Egipto un ajuar tan completo. Recuperados de la emoción y tras haber cubierto el agujero de la entrada, el equipo regresó aquí, a Castle Carter, desde donde la vista abarcaba el Valle de los Reyes. Centenares de preguntas inundaban sus mentes. ¿Qué podía esconderse tras esa puerta sellada? ¿Sería un largo pasillo como en las otras tumbas reales del valle? ¿O una serie de salas pequeñas, cada cual con su entrada sellada? ¿Alguien habría saqueado la tumba? Es más, ¿podían estar seguros de que se trataba de una tumba? ¿Encontrarían más tesoros tan fascinantes como los que habían visto? Bien, dijo Carter, la solución a todos estos interrogantes deberá esperar hasta la apertura oficial en presencia de los altos cargos egipcios. Así es que el equipo debería ser increíblemente paciente. Los archivos indican que aquella noche no durmieron demasiado y sugieren que el grupo decidió, con toda probabilidad aquí mismo, en esta habitación, volver a la tumba aquella noche para echar un vistazo. Ellos solos y en secreto, a todos los compartimentos. Lo que pudo suceder después en la tumba es todavía motivo de debate y de fuerte controversia entre los historiadores. ¿Qué hicieron exactamente Howard Carter y su equipo cuando volvieron a entrar en la tumba? Lo más seguro es que primero inspeccionaran el contenido de la antecámara, que Carter, en su diario, compara con el almacén donde el teatro de una civilización desaparecida guardaba sus decorados. Los restos de 6 carruajes construidos con madera y oro estaban amontonados sin ningún orden. Debajo de unas banquetas doradas hallaron joyeros pintados y decorados con incrustaciones, sillas, tarros de cerámica y un trono de oro. También pudieron confirmar lo que Carter temía. Alguien había irrumpido en la tumba con anterioridad.
Una pequeña abertura en lo que luego pasaría a llamarse el anexo podía verse debajo de una de las camas con forma de animal. Entre los dos guardianes de la pared situada al norte había otra puerta sellada que también había sido forzada. No existe ninguna duda de que Carter volvió a abrir el agujero hecho por los ladrones y de que él, Carnavon y Lady Evelyn se adentraron todavía más en la tumba para ver la cámara del sarcófago, ocupada casi por completo por un enorme sepulcro de oro. Detrás del sepulcro encontraron una cuarta habitación, esta sin la entrada sellada, a la que llamaron cámara almacén o habitación del tesoro. Tal como dijo Carter, tengo a Tutankamón, de eso estoy seguro. Cuando abandonaron la tumba, cubrieron el comprometedor agujero de la pared con un cesto y algunas cañas. Y, según se dice, se llevaron con ellos algunos objetos de poco tamaño, lo que ha sido considerado un acto de vandalismo arqueológico. A pesar de esta acusación y de los apuntos de Carter acerca de aquella noche y de la mañana siguiente, extrañamente confusos en lo que se refiere al orden de los hechos, debe decirse que la decisión de regresar a escondidas a la tumba e incluso de apoderarse de uno o dos objetos no tenía por qué responder a unos fines malintencionados. Carter sabía que debía estar absolutamente seguro de que encontraría algo importante tras esa puerta, antes de hacer público su descubrimiento. Además, tanto Carnavon como Carter esperaban recibir una parte de lo encontrado en la tumba como recompensa a su esfuerzo y trabajo. Así es que pudieron pensar que llevarse una o dos piezas, digamos que como anticipo, era algo razonable. O quizá deseaban traer los objetos hasta aquí para tener tiempo de estudiarlos con calma, lo que podría explicar por qué una caja de perfume fue vista sobre la mesa de Carter tiempo antes de que la sala de donde provenía fuera abierta oficialmente. Y, sobre todo, no podemos olvidar que la ética de la arqueología y, en general, la manera en que se llevaban a cabo las excavaciones arqueológicas eran muy distintas 70 años atrás. De todos modos, Carter ya tenía suficientes cosas en la cabeza como para preocuparse de cuestiones éticas. Tan solo 3 días después, la apertura oficial de la tumba de Tutankamón tuvo lugar. El artículo que The Times publicó al día siguiente fue el primero en dar a conocer aquel descubrimiento tan impresionante. Fue el origen de una riada de periodistas, turistas y otros arqueólogos que, la mayoría de ellos, trabajaban para el Museo Metropolitano de Nueva York. También les llegó una lluvia de cartas y telegramas. Uno de los mensajes de felicitación llegó de parte de Albert Rigaud, director del Departamento Egipcio del Museo Metropolitano de Nueva York. Carter le contestó al acto. Gracias por mensaje. Descubrimiento colosal. Necesitamos toda ayuda posible. Stop. ¿Podría mandarnos a Barton para fotografías? Stop. A cuenta nuestra. Saludos. Carter, El Cairo. La respuesta llegó de inmediato. Encantado de colaborar en todo lo posible. Stop. Puede recurrir a Barton y a cualquier otro miembro de nuestra plantilla. Stop. Fue un ofrecimiento muy generoso que contribuyó a ligar a Carter con el Met, que en los años siguientes se beneficiaría enormemente de esta relación. Carter y Carnavon recibieron muchos más mensajes como este, mientras ellos reunían el mayor equipo de expertos en arqueología que el mundo haya visto jamás. Incluía a Harry Barton del Met, encargado de fotografiar cada etapa del proceso de vaciado de la tumba. El museo también cedió a Arthur Mays, conservador auxiliar y experto en inventarios, y a 2 delineantes. También contaron con un químico y un conservador, un historiador y un filólogo, todos ellos provenientes de entidades distintas. Por aquel entonces, el equipo no tenía ni idea de la inmensa labor a la que se enfrentaban. Lord Carnavon hablaba de las muchas semanas de trabajo que esperaban a Carter. Al final, el trabajo de registro, de dibujo, de fotografía y de conservación de los miles de objetos que se encontraron en la tumba tardó un total de 10 años en realizarse. Pronto se fijó una rutina.
En la antecámara, cada pieza o grupo de piezas recibía un número de referencia. En el caso del trono de oro, fue el número 91. Y el trono fue fotografiado in situ con y sin el número de referencia a la vista. Luego se marcaba la localización de cada objeto en un plano, y Howard Carter o Arthur Mace lo describían brevemente en una tarjeta con el número de referencia respectivo. Algunas veces añadían un dibujo en lápiz o tinta para facilitar la identificación visual. Este dibujo, obra de Howard Carter, es claro y preciso, y aunque se hizo deprisa, no deja de ser útil. El siguiente paso era llevar cada objeto al laboratorio para su limpieza y conservación, y antes de transportar las piezas a El Cairo, se las volvía a fotografiar con un fondo neutro. No es de extrañar que a veces Carter pensara e incluso escribiera: había más por hacer de lo que ninguna empresa humana podía abarcar. La gran magnitud del proyecto no tenía precedente y la responsabilidad que ello suponía era enorme. Las excelentes fotos que Harry Burton tomó en el interior de la tumba han recibido el reconocimiento que se merecen. En cambio, todo el metraje que filmó en el exterior no ha sido apenas divulgado, y desde 1923 se ha proyectado en muy pocas ocasiones. Esta vieja y singular película nos muestra una tumba parecida al escenario de un teatro ante un público que espera a que empiece la función. Se estaba dando a este descubrimiento mayor difusión internacional que a cualquier otro hallazgo realizado en toda la historia de la ciencia. En el transcurso de una noche, Carter y Carnavon se habían convertido en dos celebridades mundiales. La tumba atrae como un imán. En torno a la parte superior se levanta una pared no muy alta desde donde la gente espera, incansable, a que suceda algo. A veces tenemos miedo de que todo el mundo venga hasta aquí y de que una multitud de visitantes se precipite hasta la misma entrada de la tumba. Fue solo una cuestión de tiempo que todo este bullicio empezara a estorbar el trabajo de recuperación, estudio y conservación que Carter y su equipo intentaban llevar a cabo, muchas veces en unas condiciones asfixiantes. Tardaron 7 semanas en vaciar la antecámara, y el 17 de febrero de 1923 todo estaba listo para la apertura oficial de la siguiente sala y para la solución del misterio acerca de qué se escondía tras la puerta sellada. Carter y Carnavon, por supuesto, ya conocían la respuesta. Carter se colocó encima de la plataforma de madera y pegó el primer golpe a la puerta con su cisel. Le llevó cerca de 2 horas hacer un agujero lo suficientemente grande para que las personalidades allí reunidas pudieran entrar. Detrás de la puerta sellada se encontraba la inmensa caja de oro, construida para cubrir y proteger el sarcófago real, y lo primero que vieron de ella, tal como Carter ya había visto más de 3 meses atrás, fue un par de ojos amenazantes que les miraban fijamente. Trabajo agotador y decepción, por no mencionar las incesantes visitas de grupos de dignatarios a los que debía atender. La presión había sido muy fuerte y se decidió que el equipo necesitaba cerrar la tumba y tomarse unos días de descanso. Carter se recluyó en su casa situada en la entrada del valle. Hizo todo lo que pudo para evitar que le visitaran y pensó en el futuro. Su relación con Lord Carnarvon había llegado a un punto crítico. Una carta en son de paz, escrita por Carnarvon durante esos días, demuestra cómo, a pesar de todas las dificultades y tensiones, aquella relación de trabajo se había convertido en una estrecha amistad. I have no doubt that I have done many foolish things, and I'm very sorry. But there is only one thing I want to say to you. Whatever your feelings are, or will be for me in the future, my affection for you will never change. I'm a man of few friends, and whatever happens, nothing will alter my feelings for you. I could not rest until I had written to you. No se conoce ninguna respuesta por parte de Carter, y Carnarvon estaba demasiado ocupado negociando en El Cairo y en otros lugares como para discutir un asunto tan personal sin la intimidad que se merecía.
Lo que sucedió luego transformó la historia de una excavación arqueológica en uno de los grandes melodramas de la época. Antes de partir hacia el Cairo, un insecto, probablemente un mosquito, picó a Lord Carnarvon en la mejilla izquierda. A la mañana siguiente, mientras se afeitaba aquí, en una suite del Hotel Winter Palace de Luxor, se cortó sin querer el pequeño grano que le había salido. Al llegar a El Cairo, le dolía toda la cara. Las glándulas del cuello se le habían inflamado y empezaba a tener mucha fiebre. El médico le aconsejó que tuviera mucho cuidado con lo que comía y bebía y que pasara el mayor tiempo posible en cama. Unos consejos que Carnarvon ignoró por completo. Continuó bebiendo botellas de buen clarete, transportadas en barco desde las bodegas de Highclere e incluso se fue al cine, donde vio la película hasta el final, aunque por entonces era evidente que estaba muy enfermo. Lady Evelyn Herbert escribió a Carter expresándole su preocupación. El pobre, escribía, se siente demasiado débil para hablar y no se mueve de la cama. A esta carta siguió un telegrama urgente en el que explicaba que la situación se había vuelto grave. Carter viajó al Cairo para estar al lado de su amigo, mientras avisaba a Lady Carnarvon. Cuentan que alguien oyó al enfermo murmurar: «He oído la llamada, me estoy preparando». La sangre de todo su cuerpo estaba intoxicada. El viejo conde había sucumbido a una pulmonía. Falleció en la madrugada del 5 de abril de 1923. Para los periodistas, la muerte de Carnarvon inyectaba a la historia de Tutankamón una nueva dosis de vida. Fantasías sobre la maldición de la momia, sobre la venganza de Tut, aparecieron en portada. El cuerpo embalsamado de Lord Carnarvon fue devuelto a las tierras del castillo de Highclere y enterrado aquí, en Beacon Hill, un cementerio de los antiguos bretones. Fue, sin duda, una muerte muy inoportuna. Carter no solo había perdido a su amigo y mecenas, sino que ahora tendría que enfrentarse solo a una situación política cada vez más tensa. La tumba permaneció cerrada durante los calurosos meses de verano, tiempo en el que Carter logró persuadir a Lady Carnarvon para que mantuviera las donaciones. Aún así, todo indicaba que aquella temporada iba a ser más problemática que la anterior. Por si Carter no tenía ya bastantes problemas, en las calles egipcias se vivían disturbios y manifestaciones mientras los nacionalistas y su partido, recién constituido, luchaban por la independencia de su país. Como consecuencia, la situación de la arqueología en Egipto cambió para siempre, y las excavaciones de Tutankamón fueron las principales afectadas. En el futuro, trabajarían por cortesía del gobierno egipcio, que daba por hecho que las mejores antigüedades irían al Cairo. En octubre de 1923, la primera temporada de excavaciones sin Carnarvon estaba a punto de empezar. Pero el constante ir y venir de las visitas oficiales interrumpió su trabajo. Carter cada vez estaba más presionado por el Departamento de Antigüedades, dirigido por el poco diplomático Pierre Lecoeur, para que empezara a poner manos a la obra en su organización de los asuntos relacionados con la tumba. El primer reto consistía en abrir el gran sepulcro dorado, para lo que se tuvo que retirar cuidadosamente las estatuas de los dos guardianes y derribar el tabique situado al norte. Una vez dentro, Carter corrió los cerrojos de ébano y se encontró con otro sepulcro. Pero esta vez, el sello de Tutankamón estaba intacto. Por fin, protegido por nada menos que 4 sepulcros inmensos, apareció el sarcófago amarillo, esculpido en un bloque de la cuarcita más resistente. La labor de desmantelar los 4 sepulcros, que se desmontaron en 50 partes independientes, les llevó más tiempo de lo previsto. Cuando tuvimos los andamios y el equipo de cargas instalados, ocupaban casi todo el espacio disponible. Nos pegábamos golpes en la cabeza, nos pellizcábamos los dedos, teníamos que escurrirnos como las comadrejas y que trabajar en multitud de posiciones embarazosas.
En febrero de 1924, todo el mundo estaba esperando a que levantaran la parte superior de granito que cerraba el sarcófago. Las autoridades egipcias y los miembros de la excavación contemplaban en silencio cómo el equipo instalado cargaba el peso. La enorme losa, que pesaba más de 1,25 toneladas, ya había sido apartada de su lecho. La visión con que chocaron nuestros ojos al principio nos desconcertó. El contenido del sarcófago estaba envuelto en una mortaja de lino oscuro. Tras desenvolverla, no pudimos retener un grito sofocado de asombro. Estábamos ante una efigie de oro del joven rey. La intención de Carter, tras la apertura oficial, era permitir a las mujeres de sus colegas que entraran en la tumba para que pudieran contemplar al rey en privado. Pero el recién nombrado ministro de Obras Públicas de Egipto, un nacionalista muy conocido a quien años atrás los británicos habían encarcelado por traición, no sentía ningún agrado hacia Carter, como persona, como inglés y como un símbolo viviente del imperialismo. Así es que, en respuesta a su petición, se negó a permitir que las mujeres entraran en la tumba. ¿Por qué tendrían que entrar?, dijo, antes que las esposas de los dignatarios egipcios o incluso las de los ministros del gobierno. Y mandó a un grupo de policías que sobre camellos y caballos cruzaron el río hasta llegar al Valle de los Reyes para asegurarse de que se cumplían sus instrucciones. Carter, por entonces, tan nervioso y agotado que casi no podía ni mantener la serenidad, se reunió con su equipo, aquí, en el bar del Hotel Winter Palace, para decidir públicamente y sin ningún sigilo cuál era la mejor táctica a seguir. Con la rabia del momento, dictó una declaración furiosa. Debido a las inadmisibles restricciones y faltas de respeto del Ministerio de Obras Públicas y de su sección de antigüedades, todos mis colaboradores han decidido dejar de trabajar en protesta. Por consiguiente, tengo la obligación de informar al público que la tumba quedará cerrada y no se realizarán más trabajos en su interior. Firmado, Howard Carter. Negándose a continuar trabajando en la tumba, Carter infringía los términos y condiciones para la donación de los Carnarvon, por lo que ésta se canceló. La primera huelga en la historia de la arqueología volvió a poner a Tutankamón en los titulares de la prensa internacional. Las autoridades, escoltadas por soldados, forzaron el acceso a la tumba y la abrieron de nuevo. La disputa pública consiguiente despertó dudas acerca de si Carter volvería a trabajar alguna vez en Egipto. Cuando las autoridades inspeccionaron todo lo que Carter y su equipo habían dejado, dieron con otra aparente irregularidad. Una comisión del Departamento de Antigüedades egipcio, bajo las órdenes de Pierre Lacau, preparaba un inventario de todo el material que había sido utilizado en la excavación. En una de las cámaras almacén encontraron, dentro de una caja de madera, una bella escultura pintada de la cabeza de un chico emergiendo de una flor de loto sagrada del Nilo. El extraño caso de la caja de vino de la Farnham & Mason estaba a punto de empezar. Extraño porque la escultura no tenía ninguna etiqueta, marbete o número, mientras que todos los demás hallazgos estaban plagados de etiquetas para su identificación. Normalmente Carter era muy meticuloso en esas cosas. ¿Acaso Carter planeaba sacar la pieza de la tumba en secreto, oculta en una caja tan indiscutiblemente británica? ¿O se trataba de una de sus esculturas que había llevado a la tumba como ayuda de referencia? En un telegrama enviado desde Londres, Carter explicaba que había encontrado la escultura, que por cierto era del joven rey Tutankamón, en el pasillo de la entrada, y que, debido a la excitación provocada por los otros descubrimientos, se le había olvidado incluirla en su índice. Lacau quedó satisfecho con eso y mandó la pieza al Museo de El Cairo. Pero las dudas persistían. ¿Cómo había podido Carter olvidar una pieza tan importante si no esencial? ¿Por qué no la mencionaba en ninguno de sus escritos o en sus anotaciones, cuando dedicaba numerosas líneas a objetos mucho menos relevantes? El caso de la caja de vino de la Farnham & Mason le persiguió durante el viaje por los Estados Unidos que empezó el 12 de abril.
En Nueva York, el primer alto en el camino de un programa extenuante y muy apretado que incluía 18 ciudades de los Estados Unidos y Canadá, se le recibió clamorosamente. Las salas de conferencias se llenaban a rebosar y hasta se le invitó a la Casa Blanca, donde se entrevistó con el presidente Calvin Coolidge. En la Universidad de Yale se le hizo doctor honorario en ciencia, el único reconocimiento académico que le fue otorgado en toda su vida. En una ciudad tras otra, los periodistas hacían cola para oír sus historias. Era el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Carter, la celebridad internacional. En público, parecía tener un estado de ánimo excelente, pero aún estaba muy preocupado por el caos que había dejado atrás. En Egipto, la lucha por la autodeterminación nacional había acarreado una mayor intranquilidad y un creciente sentimiento antibritánico. A pesar de tales circunstancias, se intentaba encontrar a un sustituto de Carter, pero nadie estaba preparado para aceptar el puesto, o quizá nadie quería aceptarlo. Así es que volvieron a llamar a Carter. No obstante, el acuerdo final exigió un gran esfuerzo a las dos partes. Cuando Carter regresó al Cairo en diciembre de 1924, la situación se había calmado un poco, pero todavía quedaban fuertes divergencias acerca de las condiciones bajo las que se le permitiría continuar su labor. ¿Se repartirían entre el museo y el patrimonio de los Carnarvon los objetos de la tumba? ¿O, en lugar de eso, recibiría el patrimonio una recompensa económica por su financiación? ¿O sería el gobierno egipcio quien se quedaría con todo? Esto, lo último, era lo más probable. Al final, con la elección de un nuevo primer ministro, Ziwar Pasha, según el punto de vista británico, más cooperador y que en el pasado había mantenido buenas relaciones con Carter, la nueva concesión estaba garantizada. Pero, tal como Carter decía, la tumba se había convertido en centro de intrigas políticas y en un reclamo turístico internacional que explotaban los hoteles y las empresas dedicadas al turismo en Egipto. Y eso fue, seguramente, lo que terminó de empeorar las cosas. El 25 de enero de 1925, con gran pompa, volvieron a dejar la tumba en manos de Carter. Finalmente, parecía que había conseguido inaugurar una temporada de trabajo que contaba con todos los requisitos. Mientras, se continuaba el vaciado. Los miembros del equipo podían oír cómo crujían los objetos, que estaban adaptándose a unas nuevas condiciones ambientales. Encontraron cofres y arcones policromados y con inscripciones, repletos de telas delicadas, joyas y cosméticos. Los objetos favoritos del rey, enterrados junto a él con la creencia de que su espíritu podría disfrutarlos de nuevo en el más allá, quizás al son de sus trompetas, que, tras ser restauradas, todavía sonaban perfectamente. Había cientos de pequeños complementos, como sandalias hechas de juncos, que casi se desintegraban al tacto, o guantes de lino todavía más frágiles. También encontraron coronas de flores secas, que al igual que las telas, tuvieron que fijar con parafina antes de poder sacarlas de su sitio. Todo un reto para las primeras técnicas de conservación. Debemos agradecer al químico Alfred Lucas que de todas las piezas halladas no llegara a perderse ni el 1%. Sin la labor de conservación preliminar, Carter estimaba que un mero 10% del ajuar habría podido exhibirse en público. Pero a pesar del incesante y minucioso trabajo, el equipo no dejaba de admirarse ante la belleza de sus descubrimientos.
Cuando tuvieron hecho el inventario de las dos cámaras principales, llegó el momento de acometer la delicada operación de levantar y abrir el conjunto de sarcófagos que contenía el sarcófago de oro. El 13 de octubre de 1925 abrieron el segundo sarcófago para descubrir un tercero, cubierto por una sábana rojiza y guirnaldas de flores. Habíamos descubierto algo impresionante. El tercer sarcófago, que medía 1,85 metros de largo, estaba hecho de oro macizo. Se necesitarían 8 hombres de constitución fuerte para levantar su peso, una enorme masa de oro puro. El rostro de este sarcófago de oro volvía a ser el del rey. El 11 de noviembre de 1925, a las 10 menos cuarto, un grupo solemne de autoridades egipcias se reunió alrededor del tercer sarcófago para ser testigos de su apertura y del descubrimiento final de la momia. En el interior de este último sarcófago, Carter halló una sustancia negra resinosa que conservaba la momia firme y compacta. Pero lo que llamó la atención de todo el mundo fue la imagen de oro del rey. La máscara, una bella y única muestra del arte del retrato en la antigüedad. Tiene una expresión triste pero serena, que sugiere una juventud segada, de forma prematura por la muerte. Encima de su frente puede verse la insignia real, el buitre y la cobra, emblemas de los dos reinos sobre los cuales había gobernado el joven soberano. Durante los 8 días siguientes, los trabajos para retirar la momia y quitarle su envoltorio de lino se realizaron en un silencio absoluto. Se aplicó una cobertura de parafina a la primera capa de la mortaja, que estaba en muy mal estado. Cuando la parafina estuvo seca, hicieron una incisión hasta el centro del vendaje superior y empezaron a desvendar. Capa tras capa, iban quedando al descubierto joyas cargadas de simbolismo y amuletos. Todo había sido envuelto junto con la momia real. A medida que transcurría este proceso, Carter iba haciendo dibujos de la posición exacta de cada pieza de joyería, ya fuera en la cabeza del faraón, en su cuello, cuerpo o brazos. El resultado final fue asombroso. 97 grupos distintos de objetos. Pero para sacar a la luz la belleza de todos estos tesoros, Carter y su equipo tuvieron que quemar, cortar y rebajar la sustancia parecida al alquitrán que lo cohesionaba todo. Y hasta tuvieron que desmembrar el cuerpo de la momia. Su pasión ciega por las riquezas sobrepasó su interés por los restos humanos. Arrancar la máscara que ocultaba un rostro ya deformado ahora nos parece el sacrilegio final. Tuvieron que volver a juntar los restos patéticos del joven rey sobre una superficie cubierta de arena para que Harry Barton los fotografiara. El verano siguiente, el verano de 1926, Howard Carter regresó a Inglaterra para recuperarse de toda la tensión acumulada a causa de su gran proyecto. Mientras tanto, aquí, en el castillo de Highclere,
Lady Carnarvon estaba atareada preparando la subasta de todas las piezas de la última colección de antigüedades de su marido. Cuentan que todavía estaba muy afectada, por lo que había prohibido a todo el mundo pronunciar el nombre de Tutankamón en cualquier lugar de su finca. En su testamento, Lord Carnarvon estipulaba que Howard Carter fuera nombrado agente o asesor en caso de venta. Carter intentó por todos los medios persuadir a Lady Carnarvon para que cancelara la subasta pública e iniciara negociaciones privadas con el Museo Británico de Londres para fijar una suma por el obsequio de la colección. Al final, la colección entera fue vendida al Museo Metropolitano de Nueva York por la espléndida cifra de $145.000. Parece ser que mientras la colección se guardó en Highclere, algunos de sus objetos llevaban el nombre de Tutankamón o sus insignias reales. Sin embargo, cuando la colección fue transportada en barco a Nueva York, esos objetos habían sido retirados discretamente. Es posible que con el fin de evitar una situación embarazosa para todos los implicados. Quizá este fuera el motivo por el que Lord Carnarvon había insistido tanto en que Carter fuera nombrado agente, y quizá también este fuera el motivo por el que algunos miembros del Met calificaban la colección Carnarvon como una colección de bolsillo. Todos estos preparativos llevaron su tiempo, y cuando estuvo todo zanjado, Howard Carter ya estaba listo para emprender la siguiente temporada en el Valle de los Reyes. La temporada de 1926 empezó con una nota poco entusiasta en el diario de Carter. El último de los sarcófagos que cubren la momia, tras haber sido envuelto de nuevo, se ha colocado otra vez dentro del sepulcro esta mañana. Ya podemos empezar el inventario de la habitación del tesoro. Esta pequeña habitación, situada al este de la cámara del sarcófago, guardaría algunos de los objetos más fascinantes. Justo frente a la entrada, encontramos la figura del dios Anubis, descansando sobre su altar y envuelto en lino. Mirando hacia la puerta desde el lado este, yacía el monumento más hermoso que he visto en mi vida. Su parte central consistía en un arcón en forma de sepulcro, completamente recubierto en oro. Este estaba rodeado por las estatuas de las 4 diosas protectoras de los muertos, unas figuras llenas de gracia, con los brazos extendidos en señal de protección, tan naturales y expresivas, tan conmovedoras y piadosas, que parecía un sacrilegio mirarlas. También había, distribuidas en distintas partes de la habitación, un número que parecía interminable de cajas y arcas en forma de sepulcro. Una de esas cajas, sin ningún tipo de decoración, contenía 2 sarcófagos diminutos, dentro de los cuales encontraron 2 fetos momificados, probablemente 2 niñas y de unos 5 y 7 meses de gestación. Tuvieron que ir con mucho cuidado con esos bebés prematuros tan pequeños. Era plausible que se tratara de las hijas de Tutankamón y su esposa, Ankhesenamun. Y en el caso del feto de mayor edad, que padeciera de espina bífida. Dedicaron casi toda la temporada siguiente, del 1927 al 1928, a vaciar el anexo, otra cámara almacén, esta vez situada detrás de la antecámara. Fue una labor muy compleja, capaz de destrozarle los nervios a cualquiera, y que aún resultaba más difícil debido al saqueo que los ladrones habían realizado en el pasado. El trabajo se desarrollaba lenta y metódicamente, lo que Carter pagó con su salud. Confinado a trabajar tanto tiempo en el interior de la tumba, no volvió a sentirse bien, salvo en raras ocasiones, durante el resto de su vida. En 1930, cuando Carter regresó a la tumba, su humor empezaba a volverse más inestable y depresivo, y su salud, debilitada, se manifestaba en una serie de resfriados muy fuertes.
A veces perdía la paciencia y se mostraba autoritario, algo inusual en él, que desde el primer día que llegó a Egipto se había llevado mejor con los trabajadores que prácticamente con cualquier otro arqueólogo. Y ellos se lo pagaban con su lealtad, tanto en los buenos como en los malos tiempos. Sin embargo, ahora podía escribir con rencor: creo que van volviéndose estúpidos y descuidados a medida que se hacen viejos, quizás tras haber estado demasiado tiempo a mi lado. Sus apuntes y escritos de esa época están también llenos de quejas referidas a las autoridades egipcias que siempre le estaban encima, al hecho de que la tumba permaneciera abierta a los turistas 3 días a la semana y a la pesada carga en que se había convertido su trabajo. El periodo de los descubrimientos se había terminado y había empezado el de la labor rutinaria de restauración que les llevaría otros 2 años. Un visitante en 1930 escribió: siento verdadera lástima por él, atrapado durante 7 años en la oscuridad electrificada de esa tumba. En febrero de 1932, la colosal empresa de Howard Carter llegaba a su fin. Había durado mucho más de lo que nadie se hubiera imaginado 10 años antes. Sin el apoyo y la experiencia del Museo Metropolitano y los conocimientos científicos de Alfred Lucas, nunca se habría llevado a cabo. Por aquel entonces, Carter era el arqueólogo más famoso del mundo, gracias a los periódicos y a su historia, en 3 tomos, sobre el descubrimiento de la tumba. Pero nunca escribió, ni siquiera empezó, el informe detallado y técnico que todo el mundo esperaba. Podría decirse que, realizado el trabajo físico, dejó de poner el corazón en su proyecto. El curso de su vida cambió por completo. Pasaba muchos días solo, aquí, en Castle Carter. A veces cruzaba el Nilo e iba al Hotel Winter Palace, donde se sentaba solo y pensativo en la recepción. Acosaba a todo el que pasara por ahí como el viejo lobo de mar con historias de su pasado glorioso. Estaba muy enfermo. Le habían diagnosticado la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer. La pintura y la naturaleza tampoco servían ya para animarle o consolarle. Y Egipto hacía mucho tiempo que había perdido su romanticismo. Según pasaban los días, tenía menos motivos para ir a Luxor o al Valle de los Reyes, y terminó por regresar a Inglaterra e instalarse en un enorme apartamento en Albert Court, South Kensington, con vistas al Royal Albert Hall. Desde este edificio victoriano se dedicó a comerciar con alfombras orientales y antigüedades egipcias con bastante éxito, si tenemos en cuenta los problemas que tuvo con la hacienda pública. Aunque corrían rumores de que mantenía estrechas relaciones con una mujer francesa que vivía en King's Cross, o era Norfolk, con un joven de Londres, o era quizá del Valle de los Reyes. En realidad, Carter vivió solo y no existe ninguna prueba concluyente de que tuviera alguna relación íntima con alguien, fuera hombre o mujer. Al parecer, era del tipo de personas a las que se les da mucho mejor hacer amigos que conservarlos. Hasta mantenía las distancias con su familia, excepto con su hermano, William, y su hermana, Amy. Phillips, hijo único de Amy, se volvió su preferido en los últimos años. Su vida giraba en torno al comedor del Hotel Hyde Park, donde solía cenar solo en torno a sus clubs favoritos, el Chelsea Arts Club, el Savile y el Arts Club, y a cenas de etiqueta o a fines de semana en el campo, durante los cuales entretenía a los invitados con historias exageradas acerca de Tutankamón. A principios de 1939, su salud, muy deteriorada, requirió los cuidados permanentes de una enfermera. Phyllis también le atendía con regularidad, pero el fin se acercaba rápidamente. Murió aquí, en su apartamento de Albert Court, el 2 de marzo de 1939, tras una enfermedad terrible y dolorosa. Poco antes de morir, grabó una de sus colaboraciones para la BBC. Se trata de la única muestra conocida de su voz original. Cualquier resto de un dialecto, de sus orígenes, habían desaparecido ya por completo. 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood.
and yet the signs of recent life were around us. A blackened lamp, a half-filled bowl of mortar. We had penetrated 2 chambers, but when we came to a golden shrine with doors closed and sealed, we realized that we were in the presence of the dead king. I suppose most excavators would confess to a feeling of awe when they break into a tomb closed and sealed by pious hand so many centuries ago. Cuando fue enterrado aquí, en el cementerio de Putney Vale, al sur de Londres, con una ceremonia que no podía estar más lejos de la pomposidad y el esplendor de los funerales del antiguo Egipto, acerca de los cuales Carter había descubierto tanto. Ni un solo egiptólogo de su época, ni ningún representante de algún museo o del gobierno vino a decirle el último adiós. Tras su muerte, las esquelas no dejaban de referirse a la venganza del rey Tut e insistían en citar una inscripción de la tumba real que nunca existió. Las alas veloces de la muerte se posarán sobre todo aquel que profane la tumba de un faraón. Si Howard Carter hubiera podido contestar a eso, sin duda hubiera repetido bien alto una frase que algunas veces utilizaba cuando la gente entendía las cosas completamente al revés. La respuesta a eso es esférica y en plural. Quizá no fuera un erudito o un miembro de la clase social más indicada, pero para la opinión pública, Howard Carter siempre ha sido el arqueólogo más famoso. El hombre que buscó y descubrió esa tumba con su gran tesoro enterrado, un descubrimiento que encendió, y todavía enciende, la imaginación de quienes escrutan el rostro de Tutankamón.
mal. Entre los dos guardianes de la pared situada al norte había otra puerta sellada que también había sido forzada. No existe ninguna duda de que Carter volvió a abrir el agujero hecho por los ladrones y de que él, Carnarvon y Lady Evelyn se adentraron todavía más en la tumba para ver la cámara del sarcófago, ocupada casi por completo por un enorme sepulcro de oro. Detrás del sepulcro encontraron una cuarta habitación, esta sin la entrada sellada, a la que llamaron cámara almacén o habitación del tesoro. Tal como dijo Carter, tengo a Tutankamón, de eso estoy seguro. Cuando abandonaron la tumba, cubrieron el comprometedor agujero de la pared con un cesto y algunas cañas. Y, según se dice, se llevaron con ellos algunos objetos de poco tamaño, lo que ha sido considerado un acto de vandalismo arqueológico. A pesar de esta acusación y de los apuntos de Carter acerca de aquella noche y de la mañana siguiente, extrañamente confusos en lo que se refiere al orden de los hechos, debe decirse que la decisión de regresar a escondidas a la tumba e incluso de apoderarse de uno o dos objetos no tenía por qué responder a unos fines malintencionados. Carter sabía que debía estar absolutamente seguro de que encontraría algo importante tras esa puerta, antes de hacer público su descubrimiento. Además, tanto Carnarvon como Carter esperaban recibir una parte de lo encontrado en la tumba como recompensa a su esfuerzo y trabajo. Así es que pudieron pensar que llevarse una o dos piezas, digamos que como anticipo, era algo razonable. O quizá deseaban traer los objetos hasta aquí para tener tiempo de estudiarlos con calma, lo que podría explicar por qué una caja de perfume fue vista sobre la mesa de Carter tiempo antes de que la sala de donde provenía fuera abierta oficialmente. Y, sobre todo, no podemos olvidar que la ética de la... como dos centinelas. Nunca se había encontrado en Egipto un ajuar tan completo. Recuperados de la emoción y tras haber cubierto el agujero de la entrada, el equipo regresó aquí, a Castle Carter, desde donde la vista abarcaba el Valle de los Reyes. Centenares de preguntas inundaban sus mentes. ¿Qué podía esconderse tras esa puerta sellada? ¿Sería un largo pasillo como en las otras tumbas reales del valle? ¿O una serie de salas pequeñas, cada cual con su entrada sellada? ¿Alguien habría saqueado la tumba? Es más, ¿podían estar seguros de que se trataba de una tumba? ¿Encontrarían más tesoros tan fascinantes como los que habían visto? Bien, dijo Carter, la solución a todos estos interrogantes deberá esperar hasta la apertura oficial en presencia de los altos cargos egipcios. Así es que el equipo debería ser increíblemente paciente. Los archivos indican que aquella noche no durmieron demasiado y sugieren que el grupo decidió, con toda probabilidad aquí mismo, en esta habitación, volver a la tumba aquella noche para echar un vistazo. Ellos solos y en secreto, a todos los compartimentos. Lo que pudo suceder después en la tumba es todavía motivo de debate y de fuerte controversia entre los historiadores. ¿Qué hicieron exactamente Howard Carter y su equipo cuando volvieron a entrar en la tumba? Lo más seguro es que primero inspeccionaran el contenido de la antecámara, que Carter, en su diario, compara con el almacén donde el teatro de una civilización desaparecida guardaba sus decorados. Los restos de 6 carruajes construidos con madera y oro estaban amontonados sin ningún orden. Debajo de unas banquetas doradas hallaron joyeros pintados y decorados con incrustaciones, sillas, tarros de cerámica y un trono de oro. También pudieron confirmar lo que Carter temía. Alguien había irrumpido en la tumba con anterioridad. Una pequeña abertura en lo que luego pasaría a llamarse el anexo podía verse debajo de una de las camas con forma de animal. La arqueología y, en general, la manera en que se llevaban a cabo las excavaciones arqueológicas eran muy distintas 70 años atrás. De todos modos, Carter ya tenía suficientes cosas en la cabeza como para preocuparse de cuestiones éticas. Tan solo 3 días después, la apertura oficial de la tumba de Tutankamón tuvo lugar. El artículo que The Times publicó al día siguiente fue el primero en dar a conocer aquel descubrimiento tan impresionante. Fue el origen de una riada de periodistas, turistas y otros arqueólogos que, la mayoría de ellos, trabajaban para el Museo Metropolitano de Nueva York. También les llegó una lluvia de cartas y telegramas.
Uno de los mensajes de felicitación llegó de parte de Albert Lithgow, director del departamento egipcio del Museo Metropolitano de Nueva York. Carter le contestó al acto. Gracias por mensaje. Descubrimiento colosal. Necesitamos toda ayuda posible. Stop. ¿Podría mandarnos a Barton para fotografías? Stop. A cuenta nuestra. Saludos. Carter, El Cairo. La respuesta llegó de inmediato. Encantado de colaborar en todo lo posible. Stop. Puede recurrir a Barton y a cualquier otro miembro de nuestra plantilla. Stop. Fue un ofrecimiento muy generoso que contribuyó a ligar a Carter con el Met, que en los años siguientes se beneficiaría enormemente de esta relación. Carter y Carnavon recibieron muchos más mensajes como este, mientras ellos reunían el mayor equipo de expertos en arqueología que el mundo haya visto jamás. Incluía a Harry Barton del Met, encargado de fotografiar cada etapa del proceso de vaciado de la tumba. El museo también cedió a Arthur Mace, conservador auxiliar y experto en inventarios, y a 2 delineantes. También contaron con un químico y un conservador, un historiador y un filólogo, todos ellos provenientes de entidades distintas. ¿Ves algo?, preguntó Carnavon impaciente. Sí, le contestó Carter. Veo cosas maravillosas. Estas 3 palabras son suficientes para resumir el romanticismo y la excitación contenidos en la caza del tesoro más fructífera de todos los tiempos. La búsqueda de una tumba perdida de la realeza egipcia que tuvo ocupados a Carter y a Carnavon durante 5 largos años y que, por poco, no se abandonó en el último momento. Carter escribió: ha sido un día irrepetible. La experiencia más fascinante que he vivido jamás. Objetos fascinantes para un día fascinante. La verdad es que, como muchas de las anécdotas más conocidas que se asocian con el descubrimiento de esta tumba, la de los objetos fascinantes no transcurrió exactamente así. Surgió un año después, con la versión oficial de los hechos. Lord Carnavon decía recordar a Carter exclamando: aquí dentro hay objetos maravillosos. Mientras que el mismo Carter ese día escribía en su diario: sí, es fascinante. En cualquier caso, dijera lo que dijera, Carter se puso de inmediato a ensanchar el pequeño agujero de la entrada sellada. Después, acompañado por Lord Carnavon, Lady Evelyn Herbert, hija de Carnavon, y Arthur Callender, ingeniero y viejo amigo de Carter, descendió a la antecámara de la tumba. Uno a uno se escurrieron por el agujero de la entrada, y la visión con que se encontraron en el interior les dejó sin aliento. Criaturas inquietantes. Resultaba difícil dejar de observarlas. Sus cuerpos brillantes y dorados que nuestra linterna robaba a la oscuridad. Sus cabezas proyectando en la pared sombras grotescas y distorsionadas. Era algo aterrador. Más hacia la derecha, 2 estatuas con las vestimentas doradas nos llamaron la atención. Eran 2 figuras del rey de tamaño natural y pintadas de negro, una frente a otra y armadas con... Egipto.
Veo cosas maravillosas. Uno de los episodios más grandes y legendarios de la historia de la arqueología empezó cuando el arqueólogo Howard Carter, el 26 de noviembre de 1922, se volvió hacia su mecenas, Lord Carnarvon. Este le había preguntado qué podía ver a través de un pequeño agujero en la tumba que acababan de descubrir, aquí en el Valle de los Reyes.